Vamos a iniciar entonces esta clase puntualizando que el tema es sobre ideas de otras disciplinas, pero principalmente lo que vamos a contraponer es lo que les pedí. Contraponer ciencia y filosofía. El objetivo de la clase es cuestionar ideas previas de otras disciplinas contrastándolas con la filosofía. Vamos a contrastar principalmente la idea de la ciencia frente a la idea de la filosofía. No se olviden, por si acaso, ideas de otras disciplinas. En este ámbito vamos a puntualizar, por lo tanto, ciencia y filosofía. ¿Cuál será y cuál es, mejor dicho, en base a lo que consultaron, la diferencia entre ciencia y filosofía? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre ciencia y filosofía. Vamos a ver, ¿qué me dice Ismael? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y filosofía? Le escucho. Era a mí, ¿verdad, Lice? Sí, señor Burgos, gracias. Ya, que la ciencia, o sea, tiene datos, algunos son precisos, y la filosofía, la mayoría son un poco exagerados. Ya, aquí hay que tener un poco de cuidado con esta perspectiva. ¿A qué se refiere con exagerados? Datos irreales. ¿Cómo cuál? ¿Un ejemplo tal vez? ¿Se le ocurre algún ejemplo? No, ejemplo no. Porque irreales yo puedo decir los unicornios. Y que yo me acuerde, la filosofía no trabaja sobre los unicornios. Eso es irreal e irracional, tal vez mítico. Y la filosofía nació como lucha contra los mitos, que hay que delimitar. Hay que tener un poco de cuidado con esa palabra irreal. Vamos a ver, señor Spin, ¿qué puso usted? ¿Qué puso Juan? Diferencia ciencia, filosofía. ¿Qué me dice Juan Spin? Chan, chan. Ajá. Veamos, vamos con alguien más entonces hasta que vaya puntualizando. Señor Ruiz. A ver, Aaron, ¿qué puso usted? Diferencia ciencia, filosofía. Que la ciencia es precisa y debe ser datos concretos y perfectamente comprobados, mientras que la filosofía también se basa en ciertas teorías y pensamientos de los filósofos. Pero no le veo la diferencia. Las dos utilizan teorías. Pero la ciencia debe ser precisa y para que sea ciencia debe ser comprobada por el método científico. Bueno, por ahí vamos, ya hay algo puntual de la ciencia, el método científico, por lo menos tenemos un elemento puntual, pero me parece que todavía en la filosofía nos queda un poco de dudas. ¿Dónde se diferencia la filosofía de la ciencia? Sigo viendo similitudes más que diferencias. ¿Alguien más que encontró una diferencia entre filosofía y ciencia? Dicen, o sea que la ciencia basa las explicaciones, las preguntas, en las observaciones y en la experimentación, en lo empírico. ¿Ya? Pero la filosofía se basa en discusiones y principios. Ya, ahí discusiones y principios, ¿a qué se refiere? Porque teoría, principios, también podemos hablar de la ciencia. La Depende. ciencia. Perdón. Sigue, Josh. No, sigue nomás. Joshua y La ciencia
usa la temática reducida y específica, mientras que la filosofía se basa en una temática general y amplia. Ya, bueno, hay alguna perspectiva más clara de la filosofía, lo universal frente a lo particular. Bueno, Joshua, ¿algo más que iba a puntualizar? A ver, que por ejemplo, es que en la filosofía se trata más de los, por ejemplo, sentimientos, algo que la verdad no se puede, o sea, se hacen los pensamientos. En cambio, la ciencia busca el por qué, me explico, busca que tal órgano del cuerpo da tal cosa, pero la filosofía es más algo como, no sé si es espiritual decirlo, llamarlo así, pero no sé. Pero es eso. Mucho cuidado, la filosofía no es espiritual. Espíritu en latín viene de la palabra griega ánima, alma, o está relacionada a los dos conceptos, pero más allá de ese elemento, no es la filosofía espiritual, no es la filosofía mitos. La filosofía en una primera instancia quiso explicar cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el mundo, cosas que la ciencia también explica. ¿Dónde está la diferencia? No habla sobre emociones. Algunos filósofos asumen que la racionalidad tiene que ver con las emociones y con la razón, pero no habla directamente de emociones. Ese es un ámbito de la ciencia, bueno, que tal vez podemos llamar ciencia o tal vez una disciplina, que es la psicología, no existente en el ámbito de los griegos, por ejemplo, de la filosofía. Vamos a ver, todavía me quedan las dudas. Todavía me quedan dudas de, ¿realmente entendemos qué es filosofía o no? ¿Alguien podría definir filosofía? Más allá de amor a la sabiduría, no esas definiciones etimológicas. ¿Qué es la filosofía? Parece que la ciencia... Dígala. El querer preguntarse el qué y el porqué de todas las cosas. Sí, por ahí va el qué y el porqué de todas las cosas, sin excepción. La ciencia se va a preguntar el qué y el porqué, digamos, del virus, de una parte del ser humano. En cambio, la filosofía se va a preguntar del todo. Pero ¿dónde se nos mezcla la idea? La filosofía no habla sobre ni seres mágicos, la filosofía no es de un ámbito mítico, no es de las emociones, la filosofía es netamente racional. La filosofía que nosotros llamamos filosofía, la filosofía de Occidente. Si ustedes han visto filosofía tal vez china, hindú, eso es otra cosa. No es la que estamos trabajando aquí como ámbito filosófico. ¿Dónde se nos mezcla? Principalmente porque la ciencia deviene de la filosofía. Antes no se llamaban científicos, se llamaban también filósofos, los que estudiaban los ámbitos de la ciencia que hoy conocemos. Por ejemplo, los físicos. Los primeros físicos fueron filósofos. Ahí es donde se nos va mezclando. ¿Qué realmente entonces es filosofía? Si decimos que no es ciencia, ¿qué es? Vamos a plantear algunos elementos que diferencian a la filosofía de la ciencia, que ustedes lo han puntualizado de una u otra manera. Juan y Keila, vamos Juan y de ahí Keila, ¿ya? Ya. Entonces, la filosofía es básicamente en las especulaciones y la ciencia también tiene escopulación, pero imita el poder de esta a través de la constatación empírica. Podemos decir que de cierta forma sí, pero la especulación también es parte de la ciencia. Vamos, Keila. Quería decir otra cosa que complementa la idea de Juan Fernando, que la filosofía abarca todos los temas universales, mientras que la ciencia, ellos limitan, o sea, no hablan sobre todo el tema, sino que ellos limitan ciertos temas con la contrastación empírica, lo cual significa que enfrentan las ideas con hipótesis por las experiencias. Ya, muy bien. Entonces aquí, obviamente, la hipótesis y la experiencia son fundamentales para la ciencia y sobre todo el ámbito deductivo racional es propio de la filosofía. Muy bien, ahí podemos nosotros tener un criterio mucho más concreto, pero sí se nos hace difícil, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? Es
puede ser así muy milimétrica, pero en realidad debemos delimitar. Porque acuérdense que hemos estado viendo si no es filosofía latinoamericana. ¿Y qué nos han criticado a los filósofos latinoamericanos? Lo que ustedes hacen no es filosofía, es política. Lo que ustedes no hacen no es filosofía, sino un ámbito de crítica política a los sistemas sociales. Por eso es importante delimitar. Y la primera delimitación es entre ciencia y filosofía, ¿sí? Para entender los límites. Gracias, jóvenes. Los aspectos que ustedes han puesto me permiten ir delimitando. Lo que sí les pido es tratemos de ver a la filosofía como, sobre todo, los orientales piensan, una visión de la vida, de las emociones. No es eso la filosofía que nosotros conocemos como tal, de la cual deviene la ciencia. La ciencia se diferencia de la filosofía por las siguientes características. Características propias de la ciencia. La ciencia es empírica, ya lo han dicho ustedes varias veces, directamente significa que el estudio se centra en un aspecto concreto de la realidad y ese aspecto de la realidad va a ser demostrado a través de la experiencia. ¿Sí? Ustedes eso me parece que lo tienen claro. No se olviden puntualizar si alguien no recuerda. Empírico, el estudio de la ciencia se centra en un aspecto concreto. Concreto. Un aspecto claro, diferente al de la filosofía, que estudia todos los ámbitos universales, no solo concretos. Aspecto concreto que es principalmente descubierto y explicado a través de la experiencia. La experiencia es fundamental para la ciencia. En el propio método científico hay una parte que dice la experiencia sensible, es decir, si yo no experimento, no puedo llegar a conclusiones. Obviamente, hay teorías que no son fáciles de explicar o que no pueden llegar a la experimentación. No puedo experimentar el Big Bang, por ejemplo. No tengo los recursos para poder hacer una experimentación de ese estilo. Se necesitan energías que no poseemos para recrear el Big Bang. No quiere decir que no se puede hacer. Ojo, quiere decir que no tenemos tal vez los recursos, que es muy diferente. Empírico. Además, es de una temática reducida. Es temáticamente reducido. Ya lo dijeron, alguien habló de una temática reducida, muy especializada. ¿Qué quiere decir? Principalmente que el área de trabajo se delimita dentro de un campo científico determinado. Por ejemplo, si hablo del concepto fuerza, fuerza no será lo mismo en física que en ciencias sociales. Y si se especializa, si es reducida, por lo tanto, cada científico va a ir delimitando un aspecto de la realidad muy concreto. Y finalmente, como ya lo dijeron también, tiene un método, una forma por la cual obtiene conocimiento, que debe ser principalmente preciso. ¿Qué quiere decir preciso? Que es medible, que es cuantificable, que puede llegarse. Bien, esto ya lo habíamos nosotros puntualizado, si no mal recuerdo. Pero vamos a centrarnos en un tema que me interesa en base a lo que ya hemos visto. Tanto la ciencia como la filosofía parten de la relación con el ser humano con la realidad. Y la filosofía también nace de la experiencia. Recuerden que los primeros filósofos eran los filósofos físicos. ¿Qué querían explicar? El mundo, la realidad, lo concreto. No obstante, la diferencia más significativa es que la ciencia se ocupa de aspectos específicos, por ejemplo, la física, los cuerpos, y la filosofía se va a ocupar sobre lo universal. Realmente, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo el ser humano se originó? En cambio, la ciencia va a decir, ¿cuál es el fenómeno que generó la vida? El ser humano, ¿de qué está compuesto?
cuál es su composición química, cuál es su composición orgánica, cuál es su composición celular. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Aquí es mucho más específico y aquí va más a lo universal, a preguntas que van más allá de lo que podemos observar solo de la experiencia. Los filósofos, por ejemplo, hablando de los físicos, no se conformaron con que la realidad esté ahí y con que exista un principio. Quisieron darle un principio universal para todos. De ahí, por ejemplo, Tales dice el agua, pero no es solo el elemento físico, sino entender que todos los elementos están compuestos por agua. Va más allá de un solo o de una sola explicación física. Vamos a revisar, como les decía, lo que me interesa hoy, un cuadro en el cual podemos identificar preguntas de la filosofía y de la ciencia. Voy a plantear una o dos preguntas para que se pueda comprender las diferencias entre ciencia y filosofía y ustedes van a plantear más. ¿Sí? Ese va a ser su trabajo. Ya lo voy a enunciar directamente, pero lo vamos a poner de esta manera. Preguntas. Preguntas de la ciencia y preguntas de la filosofía. Ejemplo de pregunta de la ciencia. ¿Cómo surgió el universo? Una pregunta propia de la filosofía, dentro de las preguntas que nosotros conocemos, puede ser ¿por qué existimos? ¿Sí? Miren la diferencia. Otra pregunta que va también dentro del ámbito. Los científicos asumen que el universo existe, que está ahí. No lo dudan, porque pueden tocarlo, sentirlo, están dentro del mundo. Entonces simplemente se preguntan de dónde surge. Pero el filósofo se pregunta más allá. Si es verdad realmente que el universo existe, por lo tanto, más de fondo, ¿es posible conocer la verdad? El científico asume que es posible. Simplemente dice, bueno, voy a plantearme una teoría, la teoría del Big Bang. Tiene una serie de elementos matemáticos que están detrás, que la sustentan, porque no se puede hacer una experimentación a través de los sentidos. Utilizamos la matemática. Y el científico dice, es muy probable que el Big Bang sea real. Vamos con otro ejemplo. Cuando ganó el premio Nobel, Einstein ganó el premio Nobel de Física por el efecto fotoeléctrico, que demostró que existen fotones, que son las partículas de la luz, que hasta la luz tiene partículas. Lo hizo por medio de un experimento. Ese experimento asume que la luz tiene partículas. No son ondas, son partículas. Y dentro de esta perspectiva, entonces queda demostrado y verificado, se da la verdad de que la luz posee fotones. El filósofo dice, ¿realmente esos elementos son reales o no? ¿Existen o no? ¿Son verdaderos o no? ¿O están dentro de la mente? ¿Se dan cuenta la diferencia un poco de lo que va diciendo la filosofía? Les voy a poner otro ejemplo. Aquí dentro de lo que plantea la ciencia, digamos que aquí está la ciencia y un estudio muy particular. El científico solo se centra en este ámbito de todo el universo. Este es nuestro conjunto universo. ¿Qué significa un conjunto universo? Que contiene todo y cada uno de los elementos del universo. El científico está solo aquí, ensimismado en una perspectiva. El filósofo puede, desde diferentes puntos de vista, plantearse sobre lo mismo, lo cual le puede dar un plus al científico. ¿Sí? Por eso es que la ciencia y la filosofía, aun cuando esta es la madre de todas las ciencias, siempre han trabajado o deberían trabajar en conjunto, porque la filosofía tiene la posibilidad de entender
el universo desde diferentes puntos de vista. En cambio, el científico a veces es muy reduccionista y solo ve este puntito, nada más. ¿Sí? No digo que lo uno sea mejor que lo otro, simplemente que les permite complementarse. Acuérdense de la lógica que decía yo. Se afirma que todo ser humano es mortal. Bueno, dicen mortal depende de cómo se diga mortal. Simplemente que muere, nada más. Nada más. Simplemente que muere, que perece, que tiene una vida finita. Eso mortal. Esa es la definición de mortal con la que trabajamos. El filósofo le va a interesar simplemente las implicaciones. ¿Qué es ser humano? ¿Qué significa? Así como dijo Fernando, ¿qué significa mortal? ¿Ya? Aquí, bueno. O va a ver simplemente esto. Todo S es P si trabaja desde la lógica. No le interesa el contenido. ¿Quién realmente dice que el ser humano es mortal? La ciencia. Aquí está trabajando directamente para determinar el grado de verdad o falsedad, la filosofía con la ciencia. Bien, vamos a ir terminando esta perspectiva. ¿Qué van a hacer ustedes? Como les decía anteriormente, acaban de ver el ejemplo de una pregunta. He planteado algunas más que tal vez no las anoté, pero que están ahí detrás. Van a buscar 2 preguntas propias de la ciencia y 2 preguntas propias de la filosofía. Vámonos acá, si no, solo ponen 2. 2 preguntas. 2 preguntas de la ciencia y 2 de la filosofía. 4 en total. ¿Hecho? ¿Alguien alguna duda, inquietud? Para la filosofía es más fácil, acuérdense o revisen las preguntas fundamentales de la filosofía. Existía un filósofo alemán que planteó y sintetizó, mejor dicho, cuáles son todas las preguntas de la filosofía. Solo las preguntas, no respuestas, solo las preguntas. Si ya responden o quieren traer tal vez alguna respuesta que les pareció interesante, la traen. Si no, solo las preguntas. Fácil y sencillo. Pero quiero que se identifiquen. Una pregunta, las preguntas tienen que entrelazarse entre sí. En lo posible sí, en lo posible sí. ¿Por qué? Porque las preguntas van a identificar la diferencia entre ciencia y filosofía. Sí, sí, no busquen ideas inconexas. En lo posible que se junten, ¿sí? Para identificar la diferencia. Porque por medio de las preguntas ustedes van a ver claramente qué ámbito topa la filosofía y qué ámbito topa la ciencia. ¿Hecho? ¿Alguna otra duda? Bien, con eso terminamos. No, ya les digo, no tiene que tener respuesta a la pregunta, solo la pregunta. ¿Cómo está aquí? Solo pregunta. Solo la pregunta, no la respuesta. Porque si ustedes ponen ¿qué es el hombre? Dios mío, no acaban nunca de responder eso. Es una pregunta que no ha acabado todavía. Como ¿de dónde provengo? Es una pregunta de la filosofía. Y acuérdense que yo les he dicho varias veces, para la filosofía no es tan importante la respuesta. Es más importante generar una pregunta correcta, que la ciencia pueda tomar y pueda dar respuestas. Así que solo la pregunta. Bien, jóvenes,